Buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban González Beltrán, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto y hoy les vengo a explicar cómo determinar la correlación entre dos variables, entre las variables X y Y. Entonces, aquí nos dieron una serie de datos, estos son los datos de las dos variables, las cuales con estas determinamos, vamos a determinar la correlación y el coeficiente. Entonces, para determinarlo, tenemos que descomponer la fórmula que es de la varianza. Tenemos aquí la varianza de X y la varianza de Y. Entonces, aquí en esta fórmula nos dice que para la varianza de X tenemos que dice que es la sumatoria de los datos de X menos el promedio, todo eso a la 2 y se divide por el número de cantidad de datos que hay, o sea, el número de cantidad de datos que nos dieron acá. Entonces, empecemos. Entonces, aquí ya tenemos los datos de que nos dieron. Entonces, el primer paso sería multiplicarlos, o sea, multiplicar los datos de X por los datos de Y. Entonces, los multiplicamos. Eso nos daría. Listo, ya los multiplicamos. Ahora tenemos que sacar toda la sumatoria de la columna. Hacemos toda la suma. Y ahí tenemos el resultado. Lo mismo para las columnas de los datos que nos hayan dado la X y Y. También sacamos la sumatoria. 7, listo. Entonces, ahora continuamos. Ahora nos dice que tenemos que tener los datos de la columna de X. Entonces, dice que X a la 2 sub I. Entonces los multiplicamos por ella misma. Entonces, el valor de la columna de X los multiplicamos por ellos mismos. Y eso colocamos el resultado. 57. Listo, ya teniendo todos los resultados, entonces hacemos la sumatoria. Eso nos daría. Listo, ahora con la siguiente columna de lo mismo, pero ya con los datos de Y. Entonces, listo, aquí ya teniendo los datos, hacemos la sumatoria. Sí, listo. Entonces, ahora continuamos. Aquí nos piden que tenemos que hacer la de los datos de la primera columna menos el promedio. Entonces, tenemos que sacar el promedio. Para sacar el promedio es algo muy sencillo, que debemos coger a la sumatoria de los datos y la dividimos por la cantidad de los datos que tenemos. Entonces, hacemos eso y nos daría.
Listo, y también sacamos de una vez el promedio para la variable de y. Entonces recuerden que es la sumatoria de la variable de y dividido por la cantidad de datos que tenemos. Listo, entonces ya tenemos los promedios. Entonces ahora sí podemos hacer esta columna, que es coger la casilla del valor de x menos el promedio. Entonces hacemos la operación y eso nos daría, listo, ya teniendo los datos, entonces hacemos la sumatoria. Y eso nos daría, listo. Entonces, ahora, para sacar, acá nos pide que tenemos que tener la columna de anterior a la 12. Entonces es muy sencillo, solamente la multiplicamos por ella misma. La multiplicamos y eso nos daría, listo, ya teniendo los datos, entonces ahora hacemos también la sumatoria. Listo. Entonces ahora, aquí nos piden para los valores de y, entonces nos dice que la columna de y le debemos restar el promedio de y. Entonces hacemos eso. Listo, ya teniendo los valores, entonces ahora hacemos la sumatoria de todo. Y eso nos daría 0, listo. Entonces ahora acá nos piden tener los valores de y menos el promedio a la 12. Entonces cogemos la casilla anterior que ya la tenemos y la multiplicamos por ella misma. Entonces nos daría, listo, ya teniendo los valores, entonces hacemos la sumatoria. Listo, ya tenemos la sumatoria. Entonces ahora por último nos piden la multiplicación de la columna de x menos el promedio de x y la columna de y menos el promedio de y. Entonces tenemos que multiplicar las dos y eso nos da los resultados.
No sé qué está complicada, a mí también me costó trabajo hacerlo. Okay, what you have to think here is that there is a mouse. What do girls normally do when they see a mouse? They start shouting and they try to imagine the girls. This is a classroom, and suddenly you see a mouse in the classroom. Listo, entonces ya tenemos acá los resultados y ahora hacemos la sumatoria. So there you have to use one of those terms. Sí, luego, ¿dónde se hicieron? ¿De qué? No, porque ya usted un CD. Otra. Listo. Entonces ahora para continuar, aquí ya como tenemos todos los valores para hacer la fórmula de la varianza de x, entonces ahora solamente hacemos la operación. Entonces acá nos piden que es la sumatoria de x sub i menos el promedio a la 2. Esa ya la tenemos aquí, que es aquí está esta casilla, la que está acá. Ahí tenemos la sumatoria de todas. Entonces, ahora solamente la tenemos que dividir por el número de cantidad de datos que tenemos. Entonces aquí mira, acá tenemos, tenemos los resultados, entonces ahora hacemos la operación. Entonces nos daría 139. Listo. Entonces recuerden, tenemos que coger la casilla de x menos el promedio a la 2 y ahí la dividimos por el número de cantidad de datos que tenemos acá. Y así hacemos para sacar la varianza de y. Hacemos lo mismo. Entonces nos daría 4. Listo. Entonces, ahora acá tenemos que para hallar los dos puntos, que son que B y C, entonces nos piden que la fórmula dice que se hace la covarianza sobre la varianza de X y para hallar C es la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X dividido la cantidad de datos. Entonces primero vamos a hallar la covarianza para después así ya hallar lo que es B. Entonces para hallar la covarianza es algo muy sencillo, solamente debemos coger aquí la columna de las multiplicaciones de ambas variables y la dividimos por el número de cantidad de datos que tenemos acá. Entonces hacemos eso y nos daría listo. Entonces ya tenemos la covarianza y ahora para hallar la covarianza a la 2, entonces solamente debemos multiplicar la covarianza por ella misma y ahí ya tendríamos ese resultado. Eso nos daría 136, 6, 9, 6, 3. Listo. Entonces, ahora ya tenemos la covarianza, entonces ahora ya podemos hallar B. La fórmula nos dice que es la covarianza dividido la varianza de X. Entonces hacemos la operación y eso nos daría 65. Listo, ya tenemos el primer punto, que es el punto de B. Entonces ahora vamos a hallar el punto de C, que es la sumatoria de las variables de Y menos B, que ya lo tenemos, multiplicado por la sumatoria de la variable de X, dividido por el número de cantidad de datos. Entonces,
Ahí hacemos la operación y eso nos daría 54. Listo, entonces recuerden que para hallar para hallar C, entonces debemos coger la sumatoria de X que tenemos acá, le restamos el B que ya lo hallamos, después lo multiplicamos por la sumatoria de Y, que está acá, ya tenemos la sumatoria de Y, y lo dividimos por el número de cantidad de datos que tenemos, que nos hayan dado. Entonces, listo, ya teniendo eso, ahora vamos a hallar lo que es el coeficiente de terminación, que el coeficiente de terminación y el coeficiente de relación. Entonces, entonces ahora ya teniendo los valores, entonces ahora vamos a hallar el coeficiente de terminación, que eso es con una fórmula muy sencilla, que es, tenemos aquí R a la 2 igual la covarianza a la 2 dividido la varianza de X a la 2 por la varianza de Y a la 2. Entonces, ya tenemos esos datos que son, mira, acá tenemos la covarianza a la 2, ya tenemos lo que es la varianza de X y la varianza de Y. Entonces, ahora hacemos la operación y eso nos daría listo, entonces ahí tenemos el resultado. Entonces recuerden que es para sacarla del coeficiente de terminación. Entonces cogemos la covarianza a la 2, que ya la tenemos, y la dividimos por la varianza de X multiplicado por la varianza de Y. Y ahí tenemos el coeficiente de terminación. Ahora, para hallar el coeficiente de relación, es algo muy sencillo, solamente debemos sacarle la raíz cuadrada al coeficiente de terminación que ya lo tenemos. Entonces hacemos la operación y eso nos daría 35. Listo. Entonces aquí ya ahí ya tenemos el coeficiente de relación. Entonces eso sería todo. Les voy a explicar otro ejercicio más para que entiendan mejor este siguiente ejercicio que nos dice, bueno, este ejercicio nos dice que el negocio de Sancocho desea saber si sus ventas dependen de la publicidad que ellos hacen a sus productos. Entonces, aquí en la columna, en la variable X, nos dan los precios de publicidad y en la variable Y es las ventas que tienen por esa publicidad. Entonces, vamos a hallar qué relación hay entre esas dos variables y entonces vamos a hacer todo lo que ya hicimos nuevamente. Entonces, aquí pasamos los datos. Aquí tenemos los datos de la variable X. Did your yeah yes. I used to live in El Rosal in 17, calle 70, we think that. Listo, entonces ya tenemos los datos de las dos variables. Entonces ahora sacamos la sumatoria de cada una. Sacamos la sumatoria de la columna de X y de la columna de Y. Listo, entonces ahora continuamos. Entonces, eh, hacemos la multiplicación de la variable de X por la variable de Y. Y eso nos daría No, I wasn't told. I lived most of my life until I was like 21 years old. My father died and he left us some money, and I decided to take the money and go travel the world. Well, I spent all my money,
Listo, y entonces ya teniendo los valores, entonces hacemos la sumatoria. Eso nos daría, I don't regret it. Sometimes I listo, believe entonces, I don't regret listo, ya tenemos esa columna. Ahora, nos dice que tenemos que tener la columna X a la 2, entonces es la multiplicación de por ella misma. Entonces hacemos los resultados, the youngest of the family. hacemos el procedimiento. My brother said that if I finish, I could go to him. But one didn't know about that. Okay, second question. Did your husband used to have short hair when you met him? Did your husband used to have short hair when you met him? Y de una vez hacemos toda la sumatoria. When you met him? Entonces Or yes, he had short hair. sería, Never long hair. No. Okay. listo. Entonces ahora lo mismo para la variable de y, la multiplicamos por ella misma. Entonces nos daría, Yeah. Okay. Did your grandparents used to have a marriage? You met your grandparents? Uh, did you used to go to the dairy when you were younger? In the school? Never. You don't like to go to the dairy. Did your parents used to give you an allowance when you were in school? How much did they give you? Do you remember that? y hacemos la sumatoria. Entonces sería 22, listo. Entonces ahora sabemos que para la siguiente, tenemos que sacar el promedio, que ya sabemos que el promedio es la sumatoria de la variable de x dividido la cantidad de datos que tenemos. Entonces aquí podemos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces hacemos la sumatoria y la dividimos por 6, que es el número de cantidad de datos que tenemos aquí. Entonces hacemos eso, nos daría, listo. Y de una vez sacamos el promedio para la variable de y. Entonces hacemos lo mismo. Listo. Listo. Entonces ahora sí pues, procedemos nos dice que tenemos que sacar la variable de x menos el promedio. Entonces hacemos eso. Nos daría, listo, y hacemos la sumatoria, nos daría 0, listo. Entonces ahora nos pide que tenemos que tener la misma operación que tenemos, pero a la 2, entonces solamente la multiplicamos por ella misma. Y eso nos da el resultado de... Let me please finish. No, finish what we already. Do the homework. No, no hagas nada, te lo juro con mis hijos que están, ¿ok? Don't do anything with that. That's the document I sent you. That we will work in the next class together. Do the homework that you were supposed to do. Y ya teniendo eso, entonces hacemos la sumatoria. Have a nice day. See you on Friday. Bye bye. Listo, y entonces procedemos a hacer lo mismo con la variable de y, que entonces ya sabemos que tenemos que coger la columna de la variable de y le restamos el promedio de la variable de y.
Listo, entonces ya tenemos los resultados y ahora hacemos la sumatoria y eso nos daría, listo, acá. Entonces ahora nos quedaría hacerla, hacemos la misma variable, la multiplicamos por la misma. Listo, entonces ya tenemos el resultado, entonces ahora procedemos a hacer la sumatoria de todo y eso nos daría, listo. Entonces, ahora procedemos a sacarla lo que es B, que como ya saben es la covarianza, dividido la varianza de X. Entonces hacemos ese procedimiento. Bueno, entonces primero tenemos que hallar la covarianza. Para hallar la covarianza es algo muy sencillo, solamente debemos coger la sumatoria de la multiplicación entre la variable de X y la variable de Y. Entonces a esa multiplicación la dividimos por el número de cantidad de datos que tenemos, que son los que tenemos aquí, que la cantidad de datos es 6. Entonces hacemos la operación y eso nos daría, listo. Entonces ahora para tener la covarianza a la 2 es muy sencillo, solamente debemos multiplicar la covarianza por ella misma y ahí tendremos el resultado. Listo, entonces ya teniendo la covarianza, entonces ahora podemos hallar B, que B nos dice que es la covarianza dividido la varianza de X. Como ya tenemos la varianza de X, entonces hacemos la operación. Y eso nos daría, listo, entonces ya teniendo el resultado, entonces ahora vamos a hallar lo que es el valor de C, el punto de C, que dice, la fórmula nos dice que es la sumatoria de la variable de Y menos B, que ya lo acabamos de hallar, y multiplicado por la sumatoria de la variable de X. Y todo eso dividido por el número de cantidad de datos que tenemos, que recuerden que es 6. Entonces hacemos la operación y eso nos daría, listo. Entonces, ya teniendo los dos puntos, que es el punto B y el punto C, con ese ya se puede tener la línea de tendencia, la cual esa la podemos hacer gráficamente y ahí nos da estos puntos, ahí nos daría los puntos de X y de Y ahí en la gráfica. Entonces, ahora solamente nos queda hallar lo que es el coeficiente de terminación y el coeficiente de relación, que eso es algo muy sencillo. Entonces, vamos a hallar lo que es el coeficiente de terminación, que eso se halla con la fórmula que nos dice que la fórmula, que es la covarianza a la 2 dividido sobre la varianza de X y la varianza de Y. Entonces, hacemos la operación. Listo, entonces, bueno, ya que recuerden aquí, digamos, la varianza de X se hace sobre la sumatoria de X dividido por por los números de cantidad de datos que tenemos aquí. Ahí ya tenemos lo que es la varianza. Entonces, vamos a hallar el coeficiente de terminación. Entonces, la covarianza que tenemos aquí, que es a la 2, la dividimos por la varianza de X multiplicado por la varianza de Y. Hacemos la operación y eso nos daría 25. Listo. Entonces,
Ahora, para hallar el coeficiente de relación es algo muy sencillo. Solamente vemos acá la raíz cuadrada del coeficiente que ya tenemos arriba y eso nos da. Listo. Entonces allá tenemos lo que es el coeficiente de determinación y el coeficiente de relación. Ahí ya nos dice qué relación tienen entre las dos variables, entre la variable de x y la variable de y. Nosotros tenemos una tabla en la cual nos dice o sea, qué factibles los datos que nos dan, o sea, con qué seguridad nos dan esos datos. Entonces ahí en esa tabla nos dice que van de varios niveles, los cuales son desde el nivel poco confiable hasta el que ya es fuerte, que ya fuerte está entre el rango que es de 0,91 hasta el 0,97. Y en el que tenemos aquí, lo que podemos ver es el significante, que es del 0,84 al 0,91. Y eso acá nos daría qué tan confiables son esos datos. Entonces eso sería todo el ejercicio de cómo determinar la correlación. Entonces muchas gracias.